Volvemos con el doctor Eduardo Suger. Hablábamos de los grupos que se enriquecen a costa de la miseria y de los beneficios que Guatemala podría tener eventualmente si desarrolla su potencial. Usted hablaba del potencial energético hidroeléctrico, me imagino. Sí, definitivamente. Y bueno, por favor, doctor Suger, díganos, ¿cuáles son los grupos que usted ve como los grandes obstáculos para el desarrollo del país? Un grupo que surge, Julio, cabalmente con la llegada de la democracia, de que nos estamos convirtiendo en una nación contemporánea, surge una nueva clase, los politiqueros, los que realmente quieren llegar al poder únicamente para lucrar, para buscar un enriquecimiento ilícito, o bien para cobrar facturas a enemigos anteriores. Esos son los que pelean a muerte por llegar al poder. No es, digamos, como se daba en la estructura social del país hace algunos años, en los años 50 y anteriormente, que era un orgullo servir a la nación y daba gusto, y da gusto leer todavía actas de las sesiones del Congreso de la República con las personalidades que debatían en esa época. No se oyen los mismos debates que se escuchan hoy en día. Ahí no se lanzaban botellas, ahí no había insultos. O sea, era un orgullo el estar en el Estado para servir. Hasta este momento que yo recuerde, solo hay un solo gobierno realmente donde la revancha política, la lucha de clases, precisamente fue el gran legado de ese gobierno. Me imagino que es al que se refiere el gobierno de Alfonso Portillo y de Francisco Reyes López, que es verdaderamente el gobierno que entra en choque prácticamente con toda la sociedad. En el gobierno de Óscar Bechet usted realmente no vio confrontación. Y en el gobierno de Colom lo único que se ha visto es una permanente distorsión, pero digamos. Sí veo el origen de una confrontación más fuerte que la que se dio incluso en el gobierno de Portillo. ¿En qué sentido? Yo escucho, por ejemplo, cuando llega la esposa del señor presidente, doña Sandra de Colón, llega con las bolsas en el programa de cohesión social y le dice, la burguesía que come 5 veces al día no comprende lo que ustedes que apenas comen una vez en el día. Obviamente todos estamos de acuerdo en apoyar al que necesita. Esto es lo que tenemos que hacer para unir la nación. Pero ella no dice, en el automóvil que yo vengo, la gasolina con la cual vengo, eso es el dinero que paga esa burguesía a través de sus impuestos y estos trabajadores que están ahorita trabajando y sudando para pagar un impuesto. Y con eso pago la bolsa. Esto no lo estoy dando yo de mi bolsa, sino que son esas personas que trabajan, esos guatemaltecos que gracias a Dios tienen un trabajo, y aquellos guatemaltecos que invirtieron su capital y corren todos los riesgos para generar empleo y permitir que en Guatemala haya un desarrollo. ¿Por qué no dice ella francamente, miren, esta bolsa son de esos señores que sí comen 5 veces al día, ¿verdad? Pero realmente ellos son quienes permiten que esta bolsa venga a ustedes? Totalmente de acuerdo. Ella está creando un enfrentamiento, decir, aquellos no entienden. Ella está montada en la misma matriz y en la misma plataforma de lucha de clases que nos dejó Alfonso Portillo. Estoy totalmente de acuerdo. Y la está exacerbando mucho. Doctor, usted es un hombre muy valioso para este país y quisiera que en lugar de que revisemos la historia, veamos un poco hacia el futuro. Si usted va a participar en las próximas elecciones, su propuesta sigue siendo la de la educación, y si es esa, usted va a ser muy coincidente con otro entrevistado que tuvimos hace unos pocos días, que por cierto tiene un doctorado de la Universidad Galileo, el periodista Andrés Oppenheimer. Sí. Oppenheimer nos decía que Singapur, por ejemplo, pasó en menos de 40 años de un per cápita de $550 a un per cápita de $52,000 anuales. Guatemala tiene $3,000 anuales por persona, lo cual es monumental la diferencia. Y Oppenheimer, que hizo un viaje por toda Asia investigando precisamente las razones de ese progreso, más que políticas públicas adecuadas, aunque evidentemente hubo políticas públicas muy precisas y muy estratégicas, él dice, se centraron en la educación. Es la educación la fuente primigenia del progreso. Y esa era una propuesta que usted ha venido insistiendo en sus 2 campañas presidenciales. Cuéntenos un poco, de frente a este siglo que ya tiene 10 años, un siglo XXI que ya, podríamos decir, empieza a llegar a su adolescencia. Dígame, doctor Suger, ¿cuál es la propuesta práctica, realista, que Guatemala puede encontrar
a corto plazo, ¿cuáles son los americanos le dirían shortcut? Eso es el atajo que puede encontrar la sociedad guatemalteca para ponerse al día en términos de tecnología, transferencia de tecnología y principalmente educación. Se habla de un 75% de alfabetismo en el país. Se habla que el Ministerio de Educación es el ministerio con mayor presupuesto entre todo el gobierno. Se habla también de una cobertura en Internet de casi 2 millones de ciudadanos perfectamente registrados en un país de 13 millones. Se hablan de 17 millones de celulares en un país hipercomunicado, en una población de 13 millones. Entonces, ¿dónde está la oportunidad? Yo siempre dije que la educación es el único camino, y lo que estamos sufriendo hoy en día, incluso los gobiernos que tenemos y que hemos tenido, porque han sido electos democráticamente, es por falta de educación. Personas que no pueden analizar realmente si las ofertas que se hacen dentro de un programa de gobierno realmente son realizables y van a llevar a un desarrollo real del país. La educación, en primer lugar, quien va a estudiar, los padres de familia ven en sus hijos qué es lo que van a obtener de beneficio. Por ejemplo, en la alfabetización. Hace tiempo que se lucha y se gasta para alfabetizar. Y le preguntamos al campesino, bueno, y si usted lee, si él pregunta, bueno, y si usted lee y escribe, ¿va a comer mejor? ¿Va a ganar más? ¿Va a adquirir un oficio? Pues no, ¿verdad? La realidad es que no, ¿verdad? Va a leer, podrá tener acceso a la prensa, no porque no la puede comprar. Entonces, definitivamente, si agregaron, en la educación hay que agregar un valor. Y por eso es que en los programas educativos y en la reforma educativa que yo he propuesto, siempre la educación tiene que diversificarse de acuerdo a las diferentes regiones y características culturales del país. Por ejemplo, la misma primaria, enseñanza media y programas técnicos a nivel universitario que se dan para Champerico no pueden ser igual que los de Santa Cruz Quiché, porque tienen que estar ligados y vinculados a lo que es dónde se va a sentir esa persona realizada, qué tipo de educación le va a permitir comprender su entorno, le va a permitir comprender sus recursos y dónde están sus oportunidades. Por ejemplo, cuando llego yo a Totonicapán y empiezo a hablar con toda la juventud, que lo estoy haciendo frecuentemente, y les pregunto, ¿qué van a estudiar? Todos quieren ser abogados, o todos quieren ser contadores públicos y auditores. Entonces yo le digo, ustedes quieren ser abogados para irse a la 9ª Avenida, ahí al Congreso de la República, pero han visto la riqueza forestal que ustedes tienen. ¿Por qué no buscamos técnicos forestales? Porque no solo es reforestar, es la explotación de esa riqueza que tenemos, que consiste en la rapidez de reproducción de nuestros bosques, que es más viable, es más rápida que los bosques canadienses. Hay mucho interés verdadero de empresas productoras de entrar aquí, suecas, finlandesas, al mundo de la madera, que en Guatemala sería un recurso enorme. Guatemala, su nombre es país de los bosques, no es un país eminentemente agrícola. Doctor, vamos a regresar con más de estos temas. Después de este corte comercial, regresamos con el doctor Eduardo Suber en Destino 2011.